Hola, este es un nuevo episodio o video de Libros para Atorrantes. En esta oportunidad vamos a hablar, y ya hemos tocado en algún momento el tema, pero hoy lo vamos a hacer de forma más específica. Hablaremos de un libro que le pertenece al padre Carlos Mujica, Peronismo y Cristianismo. Un libro que se fue componiendo, aquí está la tapa, durante lo que se conoce como Revolución Argentina, que es un periodo que va desde 1966, con la instauración del gobierno de facto de la dictadura del general Juan Carlos Onganía, quien derrocó al gobierno constitucional de Arturo Umberto Illia en 1966 y se prolongó hasta 1973, en el que el general Alejandro Agustín Lanusse entregó el mando, llamó a elecciones y entregó el mando al presidente electo Héctor J. Cámpora, después de haber levantado la proscripción al peronismo. Se sucedieron tres presidentes durante la Revolución Argentina: Onganía, Livingston y Lanusse. Hay una fase, muchos investigadores hablan de una fase liberal y de una fase de tendencia nacionalista durante este periodo. Bueno, en el mismo, el padre Mujica fue componiendo los documentos que después se van a compilar en este volumen, Peronismo y Cristianismo. Es decir, no escribió, la intención no era escribir un libro, sino que el libro se fue componiendo con documentos que se fueron compilando. El padre Mujica nació en Buenos Aires en 1930, en el seno de una familia de clase media alta, acomodada. Su papá había sido funcionario del gobierno de Arturo Frondizi, y estudió por un breve periodo derecho, abandonó y fue profundamente un militante antiperonista, ¿no? En 1955 lo vimos, lo podemos ver, ¿no es cierto?, en marchas en contra del gobierno de Perón, ¿no?, y apoyando el golpe a Perón de ese año, ¿no? El, el fin del peronismo, el derrocamiento de Perón y su ida al exilio, ¿no? Pero a lo largo de los años 60, después de haber terminado el seminario, de estar ejerciendo su sacerdocio en barrios populares, marginados, ¿no? En el límite entre la capital federal y el conurbano bonaerense, y después de tener también algunas misiones, ¿no?, evangelizadoras, del apostolado, en algunas provincias del interior, Santa Fe, el Chaco, por ejemplo. El padre Mujica, a lo largo de los años 60 y producto de esa experiencia personal, como sacerdote, como hombre, y también por influencias del Concilio Vaticano II, de los documentos que de él salieron, del último concilio ecuménico, más las interpretaciones que del concilio se hicieron los obispos en Medellín, el padre Mujica va cambiando su perspectiva hacia el peronismo, ¿no? Radicalmente la va cambiando y se va acercando cada vez más a los pobres, cada vez más a lo que se conoció en los años 60 como la teología de la liberación. La teología de la liberación está emparentada con el marxismo. Hacen
allí los teólogos de la liberación una especie de mixtura o de unión entre marxismo y cristianismo. En algún punto se tocan, es cierto, pero después se separan. El marxismo es una filosofía materialista, el cristianismo es es una religión salvífica, Jesús trae un mensaje de salvación, ¿no? Un mensaje trascendental, ¿no? No es inmanentista, no es materialista. Por eso, el punto en el que se tocan es en el compromiso social, en el compromiso por el otro, en el reconocimiento de un enemigo común que es quizá el liberalismo individualista, muy cercano al egoísmo, ¿no? En ese punto sí se tocan, pero después se separan inmediatamente. Ahora bien, el padre Mujica perteneció a la teología del pueblo. La teología del pueblo, a diferencia de la teología de la liberación, no hace enfoque en la lucha de clases. Un teólogo de la teología del pueblo fue el padre Scanone, murió no hace muchos años. No hace tanto enfoque en la lucha de clases como sí lo hacía el marxismo y la teología de la liberación, sino que en la teología del pueblo lo que encontramos es una concepción mucho más general y abarcativa de lo que es pueblo. Por él tenemos que entender por el concepto pueblo el viejo concepto cristiano de la comunidad, ¿no? Como vivían los antiguos, los primeros cristianos, los del camino, como se les decía. ¿No? Es una vuelta a ese origen de una vida comunitaria. El padre Mujica perteneció al movimiento de curas villeros, curas para del tercer mundo, la opción preferencial para los pobres. Son distintas denominaciones que se derivan de la teología del pueblo. ¿Qué se ve en la teología del pueblo? Sacerdotes para el tercer mundo, la opción preferencial para los de los pobres, etc. Bien, en el pueblo está esta idea de hermandad, de que lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, del socorro mutuo, en fin, de la liberación del egoísmo, del ego, de esto es mío y nada más que mío. No se ataca la propiedad privada, pero sí hay una concepción comunitaria de la propiedad como función social, sin necesidad de atacar la propiedad privada. Por eso, este tipo de enfoque teológico y religioso va a tener un acercamiento con el movimiento de masas típico de la Argentina, que es, claro está, el peronismo. Entonces el padre Mujica se acercará al peronismo. En alguna, hay dos documentos importantes de este libro, que es el rol del sacerdote y el otro es justamente los valores cristianos del peronismo. Si el razonamiento es el siguiente: si los pobres son peronistas, como sacerdote tengo que llegar hacia los pobres, tengo que acercarme hacia ellos. Jesús ha venido a dignificar al hombre. El otro es el semejante, es hijo de Dios, tiene dignidad plena. Por lo tanto, el pecado que comete el capitalismo es la de la explotación de un hijo de Dios, cosa que es para el padre Mujica uno de los males de los tiempos que estuvo él viviendo y que con el tiempo se han acrecentado. Bien, entonces se encuentra
en el peronismo valores cristianos, estos valores que se ligan con la comunidad. En el rol del sacerdote, el padre Mujica rescata muchas frases de Marx, muchos episodios de la vida del Che Guevara, también a existencialistas como Unamuno y Jean-Paul Sartre, y rescata valores cristianos en todos ellos, aunque, por ejemplo, en el caso de Marx y Sartre, no eran ateos, ¿no? Entonces dice algo muy interesante, rescatando a Sartre. Si no hay salida trascendente para el hombre, dice el padre Mujica, o todo termina en la muerte, como dice Sartre, nunca empezó nada. Entonces acá rescata algo de Sartre, ¿no? Y aquí dice algo con respecto al Che Guevara, y yo adhiero personalmente a Jesucristo, por eso, porque a mí ni el Che ni Mao, ni el Che Guevara, ni Mao Zedong, el chino, ni ningún ser humano me responde ese apetito de divinidad del cual soy portador desde que nací, ¿no? El único que para mí, Carlos Mujica, responde a ese apetito de divinidad es Jesucristo, que me dice que no solo mi yo no se va a extinguir, sino que después de la muerte, a través de una existencia otra, mi vida va a culminar. Es decir, que somos seres para la vida, no seres para la muerte, como decía Heidegger, sino seres para la vida, pero para una vida junto al Padre, para una vida junto a Jesús, quien nos lleva a la vida junto al Padre, a la vida eterna. Por eso es muy interesante rescatar este mensaje del padre Mujica y cotejarlo según los testimonios que él fue dejando a lo largo de su texto. El pecado del egoísmo es un pecado, dice el padre Mujica, contra el amor. Entonces, ese pecado de egoísmo me hace ver que lo único que importo soy yo, en mi individualidad. Jesús viene a sacarme de ese cerco para darme al otro. Esto es muy, muy importante porque aquí lo dice expresamente, el pecado contra el amor. Cuando el otro es un objeto, puede ser un objeto sexual, manipulable, puede ser un objeto también al cual voy a explotar económicamente, y es un pecado contra la dignidad de un hijo de Dios. Por lo tanto, es inaceptable. Jesús viene a liberarnos de ese yugo y también liberar al pecador quien cae en esos excesos. El padre Mujica va a estar ligado, por lo tanto, en un fuerte compromiso político y social con montoneros, agrupaciones del peronismo de izquierda, la tendencia, y después se va a desasociar de ellos, ¿no? Nunca estuvo a favor de la lucha armada, por lo tanto, ¿por qué? Porque él entiende que la Biblia es un libro carnal. Él está en contra, como todo cristiano y católico, esa definición aristotélica no alcanza, no es que se esté en contra de eso, el hombre como animal racional, ¿no? El hombre es un animal, no podemos separar como hacían Platón y Aristóteles el cuerpo del alma, tampoco como hacía Platón, mejor dicho. El cuerpo forma parte de nuestro ser. La Biblia es un libro carnal. Jesús en la Eucaristía se nos brinda en cuerpo y alma. Somos también materia. Bueno, finalmente el padre Mujica va a ser asesinado en el 11 de marzo, de 1974 en mayo, sí, el 11 de mayo de 1974,
en San Francisco Solano, en esa parroquia de Villa Luro, en Buenos Aires, por el comisario Almirón al servicio de la AAA. Bueno, hasta luego. Ante el silencio de Perón, ¿no? Chao.